¿Te has sentido últimamente abrumado, como si todo a tu alrededor perdiera sentido y la calma se te escapara de las manos? Si sigues intentando llevar tú solo el peso de la vida, sin dejar que Dios tome el control, podrías pasar tus últimos años cargando preocupaciones que no te pertenecen, en lugar de disfrutar la paz que Él ya preparó para ti. Cuando el alma no descansa en el Señor, incluso los días tranquilos se sienten vacíos y los problemas pequeños se vuelven montañas. Pero cuando permites que la paz de Dios llene tu corazón, todo empieza a ordenarse. No porque las tormentas desaparezcan, sino porque en medio de ellas encuentras dirección y propósito. Si alguna vez te has preguntado cómo experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estás en el lugar correcto. Hoy reflexionaremos juntos sobre lo que significa soltar el control y rendir cada aspecto de nuestra vida al Señor, caminando con confianza en sus planes, que siempre son más altos y más sabios que los nuestros. Antes de continuar, te invito a escribir algo sencillo pero poderoso en tu corazón. Di en voz alta: a partir de hoy confío plenamente en el Señor. Y si lo deseas, puedes compartir una frase que exprese tu deseo de caminar con Dios en esta nueva etapa de tu vida. Juntos, animémonos unos a otros y demos ese paso de fe desde hoy. 1. Deja de querer controlarlo todo y permite que Dios obre a tu favor. Cuando intentamos manejar cada situación, lo que hacemos es levantar barreras que impiden que la gracia de Dios fluya libremente. Las Escrituras nos recuerdan que no se trata de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo. En lugar de desgastarte tratando de imponer tus planes, entrégaselos al Señor en oración. Confía en que Él abre y cierra puertas con un propósito eterno. Dice Proverbios 3, versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sembrar en el reino de Dios significa actuar hoy con fidelidad, aunque no veas el fruto de inmediato. Es como el agricultor que planta, riega y espera. No puede forzar el crecimiento, pero confía en que Dios da el aumento. Así también tú actúa con diligencia, pero sin ansiedad, sabiendo que el Señor tiene su tiempo perfecto para cada bendición. Eso no quiere decir que te detengas. Significa que actúas sin impaciencia, confiando en que el Señor recompensará tu fe. La paciencia activa es una virtud que nace de una fe firme. Aun cuando no veas respuesta, sigue orando, sigue sirviendo, sigue creyendo. Tus pasos de obediencia tienen un impacto invisible que Dios está usando para formar tu carácter y preparar tu bendición. En la vida cristiana, reconocemos que no todo depende de nosotros. Dios es soberano y muchas veces está guiándonos por senderos que no entendemos, pero que al final llevan a su gloria y a nuestro bien. Tal vez ahora no comprendas por qué las cosas no salen como esperabas, pero confía, porque Él tiene pensamientos de paz para ti, no de mal. Practicar esa paciencia significa confiar incluso en el silencio, sabiendo que Dios está obrando detrás del telón. Nos libera de esa urgencia mundana de resultados rápidos y nos enseña a disfrutar del proceso de ser moldeados por su mano. Confiar en Dios no es quedarse inactivo, es moverse en fe, con la seguridad de que no estás solo. Como cuando hablas con un ser querido, tú envías el mensaje, pero no controlas cómo lo recibirán. De igual forma tú oras, tú das el paso y Dios se encarga del resto. Cada semilla que siembras en obediencia tiene un propósito eterno. Aunque no lo veas aún, tu fidelidad está dejando huellas que solo el cielo puede medir. Al dejar de controlar cada resultado, abres espacio para que la voluntad de Dios se cumpla de formas que nunca imaginaste. El deseo de controlar suele brotar del temor
temor a lo incierto, a perder, a que las cosas no salgan como queremos. Pero ese temor no proviene de Dios. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando renuncias a ese control, abres tu vida a las sorpresas de su gracia. Dejas de vivir con el puño cerrado y empiezas a vivir con las manos abiertas. Dios quiere hacer algo nuevo, pero necesita espacio para actuar. La fe verdadera se rinde, no se resiste. Al soltar, te haces sensible a su voz, dispuesto a ser guiado por donde Él quiera. No puedes controlar a los demás, ni los eventos externos, ni el paso del tiempo. Pero sí puedes decidir confiar, esperar, orar y caminar con una actitud humilde. Ajusta tus expectativas, no al mundo, sino a la verdad eterna de la palabra. Dios sigue en el trono y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Soltar el control no significa rendirse, sino confiar plenamente en Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a descansar en la soberanía del Señor. Cuando dejamos de resistirnos a las circunstancias fuera de nuestro alcance, descubrimos que el Espíritu Santo nos guía suavemente a través de cada temporada de la vida. No necesitamos forzar los caminos ni pelear contra la corriente, porque nuestro Padre Celestial ya ha preparado sendas rectas para nosotros. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3, 5, 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En vez de aferrarnos al control, somos llamados a vivir por fe, sabiendo que en el tiempo de Dios, lo que es nuestro llegará. No por esfuerzo humano, sino por su gracia. Cuando caminamos en obediencia y dejamos espacio para que Él obre, descubrimos que lo que parecía una pérdida era en verdad una redirección divina. Así aprendemos a confiar más, a temer menos y a ver cómo el poder de Dios transforma cada obstáculo en una oportunidad para su gloria. 2. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen un poder inmenso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro diálogo interno no es un simple reflejo de lo que pensamos. Es una semilla que puede dar fruto de fe o de temor. El enemigo muchas veces no necesita hablar directamente a nuestros oídos. Le basta con que repitamos mentiras en nuestra mente. Pero Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nos decimos constantemente que no valemos, que no podemos, que nunca cambiaremos, estamos repitiendo un mensaje que no viene de Dios. Cuando caemos en ese patrón, no es simplemente un error mental, es una guerra espiritual. Porque cada pensamiento que nos aleja de la verdad de Cristo es una trinchera que se levanta contra el conocimiento de Dios. No podemos permitir que nuestras palabras internas sean dirigidas por el miedo o la inseguridad. Debemos aprender a hablar con la voz del Espíritu y no con la voz de nuestras heridas. El apóstol Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y eso comienza con lo que nos repetimos día tras día en lo secreto del alma. Si nos levantamos cada mañana y en lugar de repetir que estamos cansados, que nada cambia, que todo va mal, comenzamos a declarar con fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces nuestra alma empezará a alinearse con la verdad. David, antes de enfrentar cualquier batalla externa, fortalecía su interior. Él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es la manera de hablarse a uno mismo con la palabra,
con esperanza, porque el alma necesita ser guiada, no abandonada a la deriva de las emociones. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de proclamar que Dios sigue siendo bueno aun cuando todo parece estar mal. El diálogo interno no es algo que ocurre al azar, es un terreno que debemos cultivar con intención, con oración, con la palabra viva de Dios. No basta con dejar de pensar mal, debemos comenzar a pensar conforme a la mente de Cristo. Y eso requiere práctica, requiere vigilancia espiritual. Cuando vengan pensamientos de derrota, no los ignores ni los reprimas, reemplázalos. Declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestras palabras internas pueden levantar muros o pueden abrir puertas. Si hablamos muerte, cosecharemos desesperanza. Pero si sembramos palabras de vida, de fe, de propósito, veremos cómo el Espíritu Santo fortalece nuestras decisiones, nos da sabiduría en medio de la confusión y paz en medio del caos. Este tipo de diálogo no es magia, es obediencia. Es elegir creerle a Dios por encima de lo que sentimos. Sí, al principio cuesta, porque muchos de esos pensamientos llevan años, décadas quizás, plantados en nuestro corazón. Pero el Espíritu de Dios tiene poder para arrancar lo viejo y plantar lo nuevo. Cada vez que elegimos reemplazar una mentira por una promesa, estamos construyendo una fortaleza espiritual que resiste el día malo. Y cuando ese día llegue, estaremos firmes, no por la fuerza de nuestro carácter, sino por la fidelidad del Dios que nos sostiene. Haz un esfuerzo consciente cada día por escuchar lo que estás diciendo por dentro. Y si lo que oyes no edifica, no anima, no glorifica a Dios, cámbialo. Porque al final, las palabras que susurramos a nuestra alma pueden ser la diferencia entre vivir como víctimas o como más que vencedores en Cristo. Cambiar esas palabras por afirmaciones más constructivas es un acto de fe que requiere vigilancia espiritual constante. No basta con evitar pensamientos negativos, hay que reemplazarlos con la verdad de Dios, con promesas vivas que llenen el corazón de esperanza. Porque cada pensamiento que sembramos en nuestra mente tiene el poder de levantar o derribar, de acercarnos a Cristo o alejarnos de su voluntad. El creyente no depende de la autodisciplina mental como fin en sí mismo, sino de la obra del Espíritu Santo que transforma desde dentro. No buscamos controlar nuestras emociones con simple razón humana, sino someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo nos enseñó que debemos renovar nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese proceso empieza en el silencio de nuestra alma, cuando elegimos creer la verdad de Dios por encima de nuestras dudas. Cuando te sientas abatido, cuando la incertidumbre nuble tu visión, no te apoyes en tu propia fuerza. Recuerda lo que Dios ha dicho sobre ti. Afirma que has sido llamado, que has sido capacitado, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No es solo una cuestión de autoestima, es una declaración de identidad en Cristo. Cada vez que dudes, háblate como David le hablaba a su alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esas palabras internas no son rituales vacíos, son semillas que Dios puede usar para fortalecerte, para levantarte en el día malo. Y cuando tu mente quiera divagar hacia el temor, redirígela con la palabra. Así, poco a poco, vas formando una mentalidad que honra al Señor y camina con firmeza, no por control, sino por confianza. 3. Lo que atraes es un reflejo de tu enfoque, sí, pero como creyentes entendemos que ese enfoque no nace de nosotros mismos, sino de una mente renovada por la gracia. Cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, nuestra vida empieza a reflejar su paz. No significa que controlamos todo lo que sucede,
pero sí que podemos elegir cómo respondemos, con fe, con gratitud, con entrega. Si pasamos nuestros días fijándonos solo en lo que falta, en lo que duele, en lo que no llega, comenzamos a caminar con un corazón pesado. Pero si cada mañana nos tomamos un momento para decir: gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva hoy, entonces el alma encuentra reposo. La gratitud transforma. No es una fórmula de autoayuda, es un acto de reconocimiento. Reconocer que aún en medio del valle, Dios está con nosotros. Que aun cuando todo se sacude, su fidelidad permanece. Cuando te concentras en lo bueno, en lo eterno, en las obras del Señor, tu mente se aclara. No es que las dificultades desaparezcan, es que ya no gobiernan tus pensamientos. José fue vendido, traicionado, encarcelado, pero nunca perdió de vista la mano de Dios sobre su vida. Él dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la perspectiva que transforma. No mirar la adversidad como castigo, sino como plataforma para el propósito de Dios. Cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Entonces el corazón madura. Ya no reaccionamos desde la carne, sino que respondemos desde el Espíritu. Cada desafío es una invitación a crecer, y no porque el dolor sea bueno en sí, sino porque Dios lo redime. Cada pérdida, cada espera, cada herida puede ser usada por Él para formar en nosotros un carácter conforme al de Cristo. Así, en lugar de enfocarte en lo que salió mal, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti. No te preguntes solo por qué pasó, sino para qué. Quizás esa puerta cerrada te está redirigiendo a un lugar donde verás su gloria como nunca antes. Quizás ese retraso es una preparación para lo que aún no puedes sostener. La fe ve más allá del presente. Y cuando elegimos vivir en esa fe, día tras día, atraemos no solo paz, sino una fortaleza interior que solo Dios puede dar. El pensamiento guiado por la verdad de Dios es el corazón de una vida firme en Cristo. No se trata de apagar nuestras emociones ni de ignorarlas, sino de someterlas a la dirección del Espíritu Santo. Las emociones por sí solas pueden llevarnos al temor, al enojo o a decisiones precipitadas que nos alejan del propósito de Dios. Pero cuando aprendemos a pausar, a buscar el rostro del Señor, a preguntarle qué quiere enseñarnos y qué pasos podemos tomar en obediencia, empezamos a caminar con una estabilidad que viene del cielo. Esa paz no se consigue con esfuerzo humano ni con disciplina mental, sino con rendición diaria. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La serenidad verdadera se cultiva en la oración, en la entrega y en la confianza. Es una obra del Espíritu en el alma que ya no se deja gobernar por lo que siente, sino por lo que cree. Si decidimos enfocarnos en lo que edifica, en lo que glorifica a Dios, en lo que refleja su carácter, cosecharemos frutos de paz, paciencia y dominio propio. Pero si dejamos que nos arrastre la queja, el desánimo o el resentimiento, abrimos la puerta a un ciclo de tristeza y descontento. No se trata de negar nuestras luchas, sino de llevarlas a los pies de Cristo, sabiendo que Él nos invita a echar sobre Él toda carga. Dios nos llama a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esa renovación no ocurre de manera automática. Requiere que cada día decidamos qué pensamientos alimentar, qué estamos meditando cuando nos despertamos, qué palabras repetimos cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando ponemos nuestros pensamientos bajo el señorío de Cristo, Él transforma nuestra manera de ver y reaccionar ante el mundo.
Vivir así no significa ausencia de problemas, significa presencia de dirección divina en medio de ellos. Y esa dirección trae gozo incluso en medio del dolor. 4. El pasado no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros se lo demos. Las heridas, las malas decisiones, las palabras dichas o no dichas, todo eso ya quedó atrás. Y aunque no podemos cambiar lo que pasó, sí podemos decidir qué hacemos con lo que aprendimos. El apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando escribió en Filipenses 3, 13, 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No podemos correr hacia adelante mientras seguimos mirando hacia atrás. Si seguimos arrastrando culpas, nos encadenamos a una versión de nosotros mismos que ya ha sido perdonada por Cristo. Aferrarse al pasado es como llevar una mochila llena de piedras. Nos fatiga, nos amarga y nos impide avanzar. El enemigo quiere que sigamos recordando nuestros fracasos, pero Dios quiere que recordemos su fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para actuar con fe, para extender misericordia, para comenzar de nuevo. El ayer ya pasó, el mañana aún no ha llegado y hoy es el único terreno donde podemos sembrar obediencia. Cuando el remordimiento asome su voz, no lo alimentes, respóndele con la gracia. Cuando te ataque la nostalgia de lo que pudo haber sido, vuelve tu mirada al cielo y pregúntate: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? Perdonar no significa justificar lo malo, significa entregarle a Dios el juicio y permitirnos caminar ligeros. Vivir con resentimiento es como beber veneno, esperando que el otro sufra. Pero vivir con perdón es confiar en que Dios es justo y que nuestro llamado no es vivir atados al ayer, sino caminar en novedad de vida. Esa libertad no la produce el tiempo, la produce el Espíritu. Y cuando el temor por el futuro intente robarnos la paz, recordemos que Jesús mismo dijo: bástele a cada día su propio mal. Vivir en el presente no es una consigna filosófica, es un mandato espiritual. Es aquí y ahora donde podemos obedecer, amar, servir, orar, confiar. Si nos detenemos demasiado en lo que fue o en lo que podría ser, nos perderemos la gloria de lo que Dios está haciendo hoy. El presente es el lugar donde ocurre la fe. No lo desperdiciemos. Dios está aquí. En lugar de quedarte atrapado en las sombras de lo que fue, enfócate en lo que Dios ha puesto delante de ti hoy. Cada día es un regalo nuevo, una oportunidad fresca que el Señor te concede para caminar con fe, para avanzar un paso más hacia la persona que Él quiere que seas. No estás encadenado al ayer, porque en Cristo hay redención y nuevos comienzos. El apóstol Pablo lo expresó claramente cuando dijo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13, 14. Esa es la actitud del creyente: no mirar atrás con culpa, sino mirar hacia adelante con esperanza. Cuando eliges vivir plenamente en el presente, comienzas a ver cada momento como un campo fértil donde puedes sembrar obediencia, amor, perdón y fe. Lo que ocurrió en tu pasado no tiene poder para determinar tu valor actual, porque el Señor no te define por tus fracasos, sino por su gracia. Él ve en ti lo que aún no ves y te invita a caminar con propósito aún en medio de las dudas. No podemos rehacer el pasado ni adivinar el mañana, pero sí podemos entregarle a Dios nuestro hoy y vivirlo como una ofrenda viva. Y es precisamente en ese presente donde el Espíritu Santo obra con poder. Al soltar el peso de lo que ya no puedes cambiar, recuperas la libertad para amar, servir y crecer. En vez de vivir atrapado en lo que perdiste, puedes enfocarte en lo que el Señor aún quiere darte.
No es debilidad dejar atrás el pasado, es obediencia. No es resignación, es confianza en que el Padre ya ha preparado un camino delante de ti. La libertad espiritual comienza cuando dejas que Dios gobierne tu tiempo. No estás a la deriva. Tu historia está en manos del autor perfecto y Él sabe cómo redimir cada capítulo. Deja de lado la necesidad de tener todas las respuestas y comienza a actuar con fe en lo que sí sabes, que Dios es fiel, que su amor no cambia y que cada día puede ser transformado si lo entregas a Él. Así, viviendo el ahora con esperanza y confiando en su dirección, descubrirás que cada paso que das en obediencia te acerca más al propósito que Él tiene para tu vida. 5. La paz verdadera no nace de tener todo bajo control, sino de creer con todo el corazón que lo que Dios ha apartado para ti llegará en su tiempo perfecto. No necesitas forzar, apresurar, ni permitir que la ansiedad gobierne tus pensamientos. Cuando confías en el Señor, aprendes a esperar con gozo, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no olvida a sus hijos, no retrasa sus promesas por negligencia, sino por sabiduría. Como dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Esa es la actitud del alma que ha aprendido a descansar en el plan eterno de Dios. La clave está en aceptar el día de hoy tal como es, sin pelear contra lo que escapa de tus manos, sabiendo que nada escapa de las manos del Padre. No se trata de pasividad, sino de una acción guiada por la fe. Haces lo que te corresponde, oras, trabajas, amas, sirves, y luego sueltas el resultado a aquel que lo ve todo. Descubres así una paz que no depende de los resultados, sino de la presencia de Dios en medio del proceso. Cuando dejas de preguntarte cuándo o cómo llegará lo que anhelas, comienzas a vivir con más ligereza, porque sabes que si es de Dios, no te será negado, y si no llega, es porque Él tiene algo mejor que aún no ves. Esa es la confianza que nos sostiene en los valles, la certeza de que todo tiene un propósito, incluso lo que hoy no entendemos. José fue vendido, olvidado, encerrado, pero cada paso lo acercó al cumplimiento de la promesa. Así también contigo. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es terreno fértil para tu madurez. La paciencia no es resignación, es fe activa, es mirar al cielo y decir: Padre, no lo veo aún, pero sé que estás obrando. Mientras tanto, no te detengas. Sigue sembrando con fidelidad, sigue buscando al Señor, sigue creciendo, porque en cada día hay bendición, aun cuando no sea la que esperabas. No vivas en función de lo que te falta, vive agradeciendo lo que ya tienes. Cada suspiro es un regalo, cada amanecer es una oportunidad, cada paso de obediencia te forma y te acerca, y lo que es para ti, si viene de Dios, llegará, no por azar, sino por su fidelidad, y cuando llegue, sabrás que valió la pena confiar. Cuando decides confiar en lo que Dios ha preparado para tu vida y te esfuerzas por vivir de acuerdo con su voluntad hoy, tu corazón se alinea con el plan eterno que Él tiene para ti. No necesitas correr ni pelear por lo que ya ha sido apartado por el Señor para tu bien. Él sabe cuándo, cómo y de qué forma traerá a tu camino lo que necesitas. Aceptar el presente no significa resignación, sino fe viva, fe que descansa en la certeza de que el Padre Celestial no improvisa. Cada día es parte de una obra mayor que Él está construyendo, incluso si no la comprendes del todo. La Escritura dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Eso incluye lo que no esperabas, lo que dolió y también lo que te sorprendió con gozo. Cuando dejas de querer controlar cada detalle, comienzas a caminar
en libertad. Ya no vives tratando de forzar las puertas, porque confías en que el buen pastor abre aquellas que conducen a verdes pastos y cierra las que llevan a caminos de sombra. Vives con serenidad, porque sabes que tu vida está escondida en Cristo, que tu futuro está en manos fieles y que nada de lo que sucede escapa a su mirada. Aunque haya giros, aunque el tiempo parezca largo, lo que Dios ha prometido llegará en el momento justo. Mientras tanto, cultiva un espíritu agradecido, practica la paciencia y recuerda que el Señor trabaja incluso cuando tú no lo ves. Cuando dejas de resistirte y eliges confiar, encontrarás una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad profunda que solo viene de saber que estás en las manos del que no falla. 6. La gratitud y la visión de fe no son herramientas vacías, son llaves espirituales que abren el corazón al mover de Dios. La gratitud nos saca del descontento y nos coloca en la presencia de aquel que ha sido bueno una y otra vez. Agradecer no es solo una cortesía del alma, es una forma de recordar que Dios ha estado, está y estará con nosotros. Cuando das gracias por lo que ya tienes y también por lo que aún no ha llegado, pero sabes que vendrá, estás expresando fe activa. Es como regar con confianza una semilla invisible, sabiendo que en el tiempo de Dios florecerá. Al hacerlo, tu mente deja de centrarse en lo que falta y comienza a disfrutar la abundancia que ya ha sido derramada en Cristo. La gratitud transforma la escasez en testimonio y la espera en esperanza. Cuando tu boca proclama gratitud, tu espíritu se eleva, tu ánimo se renueva y tu mirada se enfoca en la fidelidad de Dios, no en la incertidumbre del mañana. La visualización desde la fe no es imaginar por imaginar, sino ver con los ojos del corazón lo que el Señor puede hacer. Abraham no tenía hijo, pero creyó que Dios lo haría padre de multitudes. No lo vio con sus ojos al principio, pero lo contempló con fe, y eso le fue contado por justicia. Cuando te tomas un momento para imaginar tu vida conforme a las promesas de Dios, no estás soñando despierto, estás entrenando tu fe para alinearse con su palabra. Visualizar no es manipular a Dios ni exigirle, es prepararte para recibir. Es decir, en tu alma, creo que Dios puede hacer esto y me dispongo para caminar en esa dirección. Cuando lo haces con humildad, con oración y con gratitud, tu mente deja de ser esclava del temor y comienza a caminar con esperanza. No necesitas recurrir a filosofías humanas para aprender a agradecer. La Biblia está llena de hombres y mujeres que, en medio de la escasez, alabaron. Job, después de perderlo todo, dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pablo, en prisión, escribía cartas llenas de gozo y gratitud. Esos ejemplos son recordatorios de que la gratitud es una actitud del espíritu, no una reacción a las circunstancias. Cuando practicas la gratitud diariamente, incluso por lo que aún no ves, estás preparando tu corazón para recibir con gozo. Estás creando espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Visualizar con fe no es negar la realidad, sino vivir sabiendo que Dios tiene poder para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Es dirigir tus pensamientos hacia lo posible, no porque tú lo merezcas, sino porque Dios es bueno. No necesitas vibraciones ni energía cósmica. Necesitas un corazón agradecido, una fe firme y una confianza sencilla en el Padre que cuida de los suyos. Él no falla. Y si hoy le agradeces por lo que hará mañana, estás diciendo con tu alma: Señor, confío en ti. Eso es fe, eso es madurez, y eso abre el camino para ver su gloria en tu vida. Desde esa paz que solo Dios puede dar,
Comienzas a tomar decisiones con mayor sabiduría. Ya no actúas por impulso ni por temor, sino desde la guía del Espíritu Santo, que ilumina tu entendimiento y alinea tu corazón con los caminos del Señor. Tus acciones dejan de ser reacciones emocionales y se transforman en respuestas de fe, porque sabes que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Cuando vives agradecido por lo que ya has recibido, estás reconociendo la fidelidad de Dios, quien nunca falla. Y cuando miras al futuro con esperanza, no estás imaginando un deseo vacío, estás esperando con la certeza de que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. La gratitud y la visión de fe caminan de la mano en la vida del creyente. Cuando agradeces, entrenas tu alma para reconocer la bondad de Dios incluso en medio de la prueba. Y cuando visualizas lo que anhelas con gratitud, no es un acto de atracción energética, es una expresión de confianza en el Dios que puede abrir caminos en el desierto y hacer brotar ríos en tierra seca. Esta actitud te sostiene con gozo, aún antes de recibir la respuesta. Así como Abraham creyó contra esperanza y dio gloria a Dios, nosotros también vivimos como si lo prometido ya estuviera cumplido, porque nuestro Dios no miente. No se trata de mantener una supuesta vibración alta, sino de caminar en obediencia, en fe y en gratitud, porque sabemos que Dios ya ha provisto lo que necesitamos y también lo que está por venir. En lugar de poner nuestra esperanza en conceptos abstractos, la ponemos en Cristo, nuestra roca eterna. Y cuando uno vive así, no se mueve por la desesperación ni por la urgencia de controlar, sino por la certeza de que todo está en las manos del Padre. Esa es la verdadera paz. Saber que aunque el futuro sea incierto para nosotros, ya es conocido y preparado por Dios. Por eso podemos estar contentos hoy, porque Él es suficiente ahora y su provisión también será suficiente mañana. 7. La vida con Dios es como un baile de fe. No bailamos con el universo, bailamos con el Creador de los cielos y de la tierra. En este baile hay momentos en los que Él nos guía con suavidad y otros en los que nos llama a avanzar con firmeza. No podemos controlar cada paso ni anticipar cada giro, pero sí podemos confiar en que su ritmo es perfecto. Así como en una danza donde uno guía y otro sigue, también nosotros aprendemos a dejarnos conducir por el Espíritu, con humildad y disposición. Vivir con confianza en el Señor es dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y empezar a descansar en su soberanía. No se trata de resignación pasiva, sino de confianza activa. No forzamos los resultados, sino que trabajamos con fe, haciendo nuestra parte y dejando que Dios haga la suya. A veces parece que la vida se detiene o que nada avanza, pero incluso en esos momentos Dios está obrando. Moisés tuvo que esperar, David también, y aún Jesús pasó por el desierto. Cada aparente pausa es preparación divina. El creyente entiende que no todos los tiempos son para actuar. Hay momentos para avanzar, pero también momentos para detenerse y escuchar. En esa danza, no todos los movimientos son visibles, pero cada paso tiene propósito. Y aunque el camino sea incierto, sabemos que Dios no improvisa. Su plan es perfecto. Por eso no corremos delante de Él, ni nos quedamos atrás. Caminamos en su compás. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no nos llama a controlar, sino a confiar, no a pelear con la vida, sino a vivir guiados por su Espíritu. Cuando tratamos de forzar cada paso, perdemos la armonía. Pero cuando soltamos la necesidad de dominar cada detalle,
comenzamos a experimentar la belleza de vivir rendidos a su voluntad. Este baile entre tú y Dios no es una coreografía improvisada, es una historia escrita con amor eterno. A veces el ritmo será lento, otras veces más intenso, pero siempre estará lleno de propósito. Hay días en que Dios nos llama a avanzar, a decidir, a dar un paso de fe. Y hay otros en que nos pide esperar, confiar y mantenernos firmes. Como en una buena danza, el equilibrio entre acción y rendición es lo que da belleza al movimiento. El Espíritu nos enseña a discernir los tiempos, a escuchar su voz y a confiar en que aunque no entendamos todos los movimientos, cada uno nos acerca más a su propósito eterno. Y así, sin forzar, sin temer, vivimos en paz, sabiendo que Él dirige cada paso y que no estamos solos en este camino. Número 8. La realidad que vivimos no está determinada por una fuerza invisible ni por leyes abstractas, sino por el Dios que reina sobre todo. No es el universo quien responde a nuestros pensamientos, sino el Señor, quien examina el corazón y responde conforme a su perfecta voluntad. Cuando piensas y sientes de acuerdo con su verdad, cuando caminas con un espíritu agradecido y lleno de confianza en Él, comienzas a vivir en alineación con su propósito eterno. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Lo que creemos en lo profundo de nuestro ser afecta nuestras palabras, nuestras decisiones y la manera en que enfrentamos la vida. Si vivimos atrapados en pensamientos de derrota, si constantemente repetimos que todo va mal o que nunca saldremos adelante, no estamos solo expresando una emoción, estamos proclamando una mentira contraria a lo que Dios dice de nosotros. Esa actitud puede encerrarnos en una cárcel invisible, alejándonos de las bendiciones que ya están a nuestro alcance. Pero si decidimos renovar nuestro pensamiento con la verdad del Evangelio, si declaramos con fe que Dios tiene el control, que Él es nuestro proveedor, que Él pelea por nosotros, entonces nuestras palabras se convierten en semillas de esperanza. Comenzamos a actuar no por miedo, sino por fe. Y esa fe abre puertas donde antes solo veíamos muros. No se trata de emitir energía ni de atraer frecuencias. Se trata de creer en la fidelidad de aquel que dijo: pedid y se os dará. La gratitud no es un método para conseguir más. Es una respuesta natural del corazón redimido que reconoce cuán grande ha sido la gracia de Dios. Cuando agradecemos por lo que tenemos, incluso por lo que aún no ha llegado, estamos diciendo: Señor, confío en ti. Así vivió Job, quien dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa postura del alma no depende de lo visible, sino de la convicción profunda de que Dios es bueno en todo tiempo. El control de nuestros pensamientos y emociones no tiene como fin moldear la realidad, sino reflejar a Cristo en medio de ella. Lo que importa no es manipular los resultados, sino permitir que nuestro interior sea transformado por el Espíritu. Cuando viene la dificultad, podemos responder con temor o con confianza. Podemos quejarnos o alabar. Podemos mirar al suelo o levantar nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. El que confía en el Señor no vive reaccionando a cada viento, vive anclado en la roca eterna. Cuando elegimos la gratitud y la fe, no estamos programando el futuro, estamos caminando firmes hacia el propósito de Dios. Es cierto que muchas veces no somos conscientes de cuántos pensamientos negativos repetimos. Nos acostumbramos a vivir en la crítica, la queja o el lamento, pero Dios nos llama a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa transformación comienza cuando elegimos dejar de alimentar el alma con temor
y comenzamos a llenarla con promesas. Puede que al principio cueste, pero con la ayuda del Espíritu, nuestra mirada cambia, nuestro hablar cambia y finalmente también cambian nuestros pasos. No necesitamos filosofías humanas ni leyes abstractas. Tenemos la palabra viva y eficaz. Y cuando meditamos en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo. Lo que proyectamos no es energía, es obediencia. Lo que recibimos no es casualidad, es gracia. Vivimos no como espectadores pasivos, sino como siervos activos del reino, colaborando con Dios en la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso, si tus pensamientos se alinean con la verdad, si tu corazón camina con gratitud, si tu boca declara fe y no duda, verás cómo Dios abre caminos, no por ley de atracción, sino por la misericordia de aquel que cuida a los suyos. Número 9. La claridad en el caminar cristiano es fruto de la comunión con Dios. No podemos pedir sin saber qué pedimos, ni esperar sin saber qué esperamos. Cuando nos acercamos al Padre con un corazón específico y rendido, Él nos guía paso a paso. Jesús mismo preguntaba a los enfermos: ¿qué quieres que haga por ti? No porque no supiera la respuesta, sino porque quería despertar en ellos una fe clara. Escribir nuestras peticiones, hablar con Dios con sinceridad, expresar nuestros anhelos delante de Él, no es un ejercicio de manifestación, es un acto de fe que honra al Señor. Cuando definimos con claridad lo que deseamos, no lo hacemos para que el universo nos entienda, lo hacemos para que nuestro corazón se enfoque y para que podamos presentar nuestras súplicas delante del trono de la gracia con propósito. Filtrar nuestros deseos, apartar lo superficial, discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne, todo eso es parte del proceso. Al hacerlo, creamos espacio en nuestro interior para que Dios hable, para que Él confirme, corrija o fortalezca. La visualización, entendida no como una técnica, sino como una contemplación espiritual, tiene valor cuando se somete a la voluntad de Dios. Imaginar cómo sería tu vida si se cumple lo que anhelas no es un juego mental, es una manera de preparar tu corazón para lo que Dios podría hacer. No visualizas para controlar, sino para confiar. No pintas una escena perfecta, pintas una escena rendida. Cuando piensas con fe, cuando imaginas con gratitud, cuando oras creyendo, el Espíritu empieza a trabajar en ti, no solo para darte lo que pides, sino para hacerte capaz de recibirlo. No se trata solo de tener una imagen mental, sino de vivir como si Dios ya estuviera obrando, sentir gozo antes de ver el milagro, agradecer antes de recibir la respuesta, caminar como si ya hubieras llegado. Esa es la fe que agrada a Dios. Y aunque el mundo hable de claridad mental como un principio filosófico, nosotros entendemos que la verdadera claridad viene cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no solo ve el final, Él camina con nosotros en cada paso. Por eso, cuando entregamos nuestros pensamientos y deseos a Él, descubrimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces, lo que parecía una meta nuestra se convierte en una obra suya. Este tipo de enfoque, cuando nace de una mente y un corazón rendidos al Señor, te da una claridad espiritual que no viene del esfuerzo humano, sino de la guía del Espíritu Santo. Te ayuda a mantenerte firme en lo que Dios ha puesto en tu interior, sin distraerte con voces de duda o con la inseguridad que viene del enemigo. Escribir aquello que anhelas cuando lo haces en oración y con fe es como levantar un altar delante de Dios, diciendo: Señor, esto es lo que hay en mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No es
simplemente desear algo por desear, sino declarar con propósito aquello que esperas conforme a su palabra. Eso es fe en acción. Y al hacerlo, también estás dando un paso de compromiso, no con energías impersonales, ni con el universo, sino con el Dios vivo que conoce cada rincón de tu alma. No esperas pasivamente, como quien aguarda que algo caiga del cielo sin moverse. Esperas como el siervo que vela con la lámpara encendida, listo para actuar cuando Dios abra la puerta. Porque la fe sin obras está muerta, y quien cree verdaderamente se prepara, se mueve, se alinea. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones comienzan a girar en torno a aquello que has puesto en manos de Dios. Y eso trae orden. Cuando hay claridad espiritual, puedes reconocer las puertas abiertas que vienen de Él y discernir las que no. Visualizar para el creyente no es un juego mental ni una técnica mágica. Es una forma de enfocar el alma en las promesas del Señor. Es mirar lo invisible como si ya estuviera, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando imaginas tu vida conforme a lo que Dios ha hablado, empiezas a prepararte desde dentro. Empiezas a vivir con la convicción de que Él cumplirá su palabra. Es como cuando el profeta Elías oraba por lluvia y ya le decía a su siervo: ve a mirar al mar. Aun cuando no había nada, él persistía, porque lo había visto primero en lo espiritual. El cuerpo y el alma comienzan a moverse con esa fe. Te entrenas para sentir lo que sentirías al ver el milagro, no por su gestión, sino porque crees. Y eso fortalece tu esperanza. Incluso cuando enfrentas obstáculos, te mantienes firme, porque ya viste el fin desde el principio en oración. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Como hijos de Dios, no buscamos controlar lo que escapa a nuestro alcance. Sabemos que hay un tiempo para todo y que los caminos de Dios no siempre se revelan de inmediato. No estamos llamados a definir el cómo ni el cuándo, pero sí a mantener la actitud correcta, el corazón preparado y la fe activa. Aprendemos a soltar la ansiedad y a decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No se trata de aceptar el destino como algo frío y mecánico. Se trata de confiar en el Padre, que tiene planes de bien, no de mal. Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero no a su control. Por eso, si mantenemos el enfoque en Él, si cultivamos una claridad que viene de la oración y la palabra, veremos llegar aquello que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. La claridad espiritual nos permite discernir lo que realmente importa. Nos aleja de la confusión, del doble ánimo, de los deseos pasajeros. Y la visión basada en la fe no es un simple sueño, es un anticipo de lo que Dios puede hacer cuando uno camina en obediencia. Esta combinación, una mente renovada por la palabra y una visión que nace del Espíritu, nos coloca en el terreno donde Dios obra. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. 10. En el caminar del creyente no basta con tener deseos. También debemos examinarlos a la luz de la palabra de Dios. La virtud es el fundamento que da forma y dirección a lo que anhelamos. Cuando deseamos algo con un corazón rendido al Señor, no buscamos simplemente satisfacer un impulso, sino reflejar su carácter en nuestras aspiraciones. La manifestación, entendida desde la fe cristiana, no es un acto de poder personal ni una manipulación espiritual, sino una expresión de obediencia y alineación con la voluntad de Dios. El salmista dijo en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ese deleite implica que nuestros deseos estén filtrados por su verdad y santidad. Manifestar con virtud
no significa buscar lo que se ve atractivo a los ojos del mundo, sino lo que edifica, lo que es eterno, lo que honra al Señor. Un deseo que nace de la codicia o de la vanagloria se disuelve con el tiempo, pero un deseo que brota del amor a Dios y al prójimo permanece y da fruto. Cuando uno pide con un corazón recto, lo que anhela no es solo para beneficio propio, sino para la gloria de Dios y el bien de otros. Es así como descubrimos que no todo lo que deseamos es lo que realmente necesitamos. Dios, en su misericordia, a menudo filtra nuestros anhelos y nos lleva a discernir entre lo pasajero y lo eterno. Los deseos que se alinean con el propósito de Dios producen paz, no una paz momentánea, sino una paz profunda que permanece incluso cuando las circunstancias no son favorables. Por eso, antes de pedir, debemos preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto bendecirá también a otros? Tal como hizo Nehemías, que antes de reconstruir los muros oró, esperó y pidió, no solo con sabiduría, sino con justicia y humildad. Esa es la actitud que Dios honra. La justicia en nuestros deseos refleja que buscamos lo recto, no lo fácil. No oramos para obtener ventaja sobre otros, ni para manipular situaciones a nuestro favor, sino para que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Jesús mismo en Getsemaní expresó un deseo profundo, pero lo sometió diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el mayor ejemplo de virtud en medio del anhelo. Y cuando oramos así, con el corazón limpio y las manos sin engaño, podemos estar seguros de que el Señor escucha. El coraje también es parte de este proceso, porque muchas veces lo que Dios ha puesto en nuestro corazón no será fácil de alcanzar. Requerirá pasos de fe, decisiones difíciles y la disposición a dejar la comodidad. Moisés tuvo que regresar a Egipto. Esther tuvo que presentarse ante el rey. Pedro tuvo que salir del barco. La virtud no evita el riesgo, pero lo enfrenta con fe. Y esa fe no está en uno mismo, sino en el Dios que abre caminos donde no los hay. Así pues, el creyente no manifiesta desde un lugar de autosuficiencia, sino desde la dependencia absoluta en Dios. No se trata de visualizar para atraer, sino de orar para discernir. No se trata de forzar resultados, sino de caminar con fidelidad, sabiendo que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Y cuando pedimos con rectitud, con justicia, con valor y con el deseo genuino de vivir conforme a su voluntad, entonces lo que viene a nuestras manos será no solo una bendición para nosotros, sino también una manifestación del reino de Dios en esta tierra. Cuando el Espíritu de Dios te guía, no siempre caminarás por sendas fáciles. A veces lo que enfrentas será duro, inesperado, y parecerá que tus planes se desmoronan. Pero el valor verdadero no nace de las circunstancias, sino de una fe firme en aquel que prometió nunca abandonarte. En medio de la prueba, el creyente no retrocede, porque sabe que el propósito de Dios es mayor que cualquier contratiempo. Avanzar con coraje no es presunción, es obediencia, es seguir caminando aun cuando las nubes oscurezcan el camino, sabiendo que lo que Dios ha puesto en tu corazón no es en vano, sino fruto de su llamado. La palabra nos recuerda: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y mientras caminas, no dependes de tus propias fuerzas. La templanza, ese fruto del Espíritu, será tu guardián. Ella no se impone, sino que se cultiva en la oración, en la palabra y en la confianza en la provisión de Dios.
La templanza te ayuda a distinguir entre lo que deseas y lo que verdaderamente necesitas para vivir conforme a la voluntad divina. No te lleva a rechazar la bendición, sino a recibirla con gratitud y sin idolatría. Cuando aprendes a contentarte con lo que Dios provee, descubres una paz que el mundo no puede dar. No te ves empujado por el afán de tener más, sino sostenido por la certeza de que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El cristiano no vive por los impulsos del deseo humano, sino por la dirección del Espíritu. No se trata de atraer lo que uno quiere, sino de alinearse con lo que Dios quiere darte. Y cuando vives así, todo cambia. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora se convierte en un acto de fe, y cada paso dado con obediencia se transforma en testimonio. Personas como José, quien en su dolor no dejó de confiar, o como Daniel, quien en tierra extraña mantuvo su fidelidad, son faros que nos recuerdan que la integridad en el proceso de espera es tan importante como la respuesta misma. Tus pensamientos no son poca cosa. Lo que piensas crece. Es una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si te enfocas en la escasez, en lo que no tienes, en la herida que no sana, entonces esa sombra se extenderá sobre tu vida. Pero si decides, con la ayuda del Espíritu, mirar hacia lo eterno, hacia las promesas de Dios, hacia el bien que Él aún puede hacer en tu vida, entonces comenzarás a vivir una transformación profunda. No se trata de fingir que no hay dolor, sino de decidir no vivir esclavizado por él. Cuando notes que tus pensamientos se tornan oscuros, eleva una oración, abre la Biblia y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. No te quedes atrapado en el círculo de la queja o del temor. Cambiar tu manera de pensar es también un acto de fe. Puedes decir: Señor, muéstrame lo que tú ves. Ayúdame a pensar con esperanza, a esperar con gratitud, a caminar con propósito. Quizás no puedas cambiar lo que te rodea, pero sí puedes cambiar lo que permites que eche raíz en tu mente. Un diario de oración puede ser una herramienta poderosa. Escribe tus pensamientos, tus luchas y también tus victorias. Mira hacia atrás y observa cómo Dios ha sido fiel. Pregúntate: ¿cuántas veces he creído más en el miedo que en la promesa? ¿Cuántas veces he permitido que el no puedo hable más fuerte que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Escribe, pero no solo para desahogarte, sino para recordar, para aprender, para crecer. No son las circunstancias externas las que determinan tu gozo, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Dos personas pueden pasar por la misma prueba, pero solo aquella que confía en el Señor podrá decir con verdad: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que piensas se expande, y si Cristo habita en tus pensamientos, entonces tu vida reflejará su luz. Al cambiar el enfoque de tu mente, permites que Dios transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Allí comienza la verdadera manifestación, no de cosas, sino del carácter de Cristo en ti. Y esa es la mayor victoria. Si tus pensamientos se enfocan en lo que viene del Señor, entonces la dirección de tu vida comienza a cambiar. La palabra de Dios nos enseña que como piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Muchas veces nuestros pensamientos se ven atrapados en miedos, en dudas, en heridas del pasado que arrastramos como cadenas. Pero esas voces que nos dicen que no podemos, que no somos suficientes, no vienen de Dios. Son ecos de un enemigo que quiere alejarnos de la verdad.
Cuando tú decides poner tu mirada en lo que Cristo dice de ti, cuando llenas tu mente con las promesas de la Escritura, entonces empiezas a experimentar una transformación desde adentro. No se trata de usar razonamientos humanos para superar pensamientos negativos. No, amigo, se trata de dejar que la luz del Espíritu Santo entre a esos lugares oscuros de tu mente. Cuando comienzas a meditar en la bondad de Dios, en su fidelidad, en su perdón inmerecido, algo cambia. Dejas de pensar en lo que no puedes y empiezas a creer en lo que Dios puede hacer contigo. Él te llama a tener la mente de Cristo, no la de este mundo. Y esa mente es una mente de paz, de esperanza, de renovación. Cuando tus pensamientos están alineados con el cielo, entonces lo imposible empieza a parecer posible. No es una fórmula mágica, no es pensamiento positivo vacío, es fe. Es confiar en que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Es recordar que no caminas solo, que hay un propósito en cada paso que das y que incluso las batallas sirven para formar en ti un carácter más fuerte. Sí, tus pensamientos son semillas. Si siembras temor, dudas, resentimientos, no esperes cosechar gozo. Pero si siembras la palabra, si siembras gratitud, si siembras fe, entonces tu vida comenzará a reflejar el fruto del Espíritu. No porque tú seas fuerte, sino porque el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La decisión está en tus manos. Puedes seguir alimentando pensamientos que te atan o puedes escoger creerle a Dios. Y cuando crees, todo cambia. Todo. Ser lo que Dios quiere que seas no se trata de alcanzar un ideal humano. No se trata de lograr metas terrenales que otros aplauden. Se trata de vivir conforme al diseño que el Creador puso en ti. Él te dio dones, talentos, una personalidad única. No te hizo copia de nadie. Y lo que espera es que camines en la verdad que Él ha revelado, usando lo que tienes para glorificarle en cada área de tu vida. No mires lo que no puedes controlar. No te lamentes por lo que no tienes. En lugar de eso, entrégale todo a Dios. Que Él sea quien te forme, quien te guíe, quien te moldee como el alfarero a su vasija. Tu fortaleza no está en ti mismo, está en Cristo. Él dijo que separados de Él nada podemos hacer. Así que el primer paso para hacer lo que fuiste llamado a hacer es rendirte. Rendir tu voluntad, tus sueños, tus temores. Y una vez entregado todo, avanzar con fe. Dios no te pide que seas el mejor según los estándares del mundo. Él te llama a ser fiel, a ser obediente, a ser una luz en medio de la oscuridad. Él conoce tus luchas, tus debilidades, tus caídas, y aún así te llama, como llamó a Moisés a pesar de su temor, como usó a David a pesar de su pasado, como levantó a Pedro a pesar de su negación. La excelencia según Dios no es perfección humana, es obediencia con el corazón. Es levantarte cada día y decir: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Cuando fijas tus metas, que no sean solo materiales, piensa en crecer en fe, en sabiduría, en compasión. Piensa en cómo puedes amar mejor, servir mejor, perdonar más. No para que el mundo te aplauda, sino para que tu vida refleje a Cristo. Porque al final, la verdadera transformación ocurre en lo secreto, en el corazón. No estás solo en este camino, Dios va contigo. Y aunque el proceso duela, aunque a veces sientas que no avanzas, recuerda que Él es paciente, que Él no ha terminado contigo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para ser moldeado a la imagen de su Hijo. Eso es lo que significa caminar hacia la plenitud. No llegar a un destino final perfecto, sino vivir cada día como una ofrenda a aquel que te amó primero. Cuando hablamos
del deseo profundo del corazón humano de ver cumplidas ciertas promesas en su vida. No estamos hablando de una técnica humana ni de un truco mental. Estamos hablando de una esperanza viva, sembrada por Dios mismo. La manifestación de lo que anhelamos no es fruto de nuestro control, sino una obra de fe, paciencia y obediencia. El apóstol Pablo escribió: porque por fe andamos, no por vista, según Corintios 5:7. Y esa es la base de toda verdadera manifestación cristiana. No es resignación aceptar la voluntad de Dios, es rendición confiada. No luchamos contra el presente, lo abrazamos sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando enfrentamos pruebas, cuando las puertas no se abren en el momento que queremos, no es señal de abandono, sino de formación. Cada situación que vives, cada espera que parece eterna, está siendo usada por Dios para preparar tu carácter, para fortalecer tu fe, para enseñarte a confiar no en lo que ves, sino en quien lo prometió. Muchos se cansan porque quieren controlar cada detalle, cada resultado, cada respuesta. Pero Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Y eso no es debilidad, es sabiduría. Tú puedes trabajar, puedes orar, puedes sembrar con diligencia. Pero la cosecha llega cuando Dios dice que es tiempo. Esa es la libertad que da el Evangelio, la libertad de no vivir esclavo de lo que no puedes manejar. Hay cosas que están bajo tu responsabilidad, tu fe, tu actitud, tu obediencia diaria. Pero los frutos, los resultados, el tiempo de cumplimiento, eso pertenece a Dios. El rey David esperó años para sentarse en el trono después de haber sido ungido. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por la esclavitud y la cárcel antes de ver su cumplimiento. Y ambos hombres no se rindieron, porque confiaron en el Dios que prometió, no en las circunstancias que los rodeaban. El creyente no manifiesta desde la ansiedad, sino desde la paz. No desde el afán de que todo se cumpla ya, sino desde la certeza de que el Padre Celestial tiene el control. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Y esa paz no depende de lo que logras, sino de con quién caminas. No midas tu vida por lo que has alcanzado, sino por cómo estás caminando con Dios. Si lo buscas, si lo honras, si vives con integridad y fe, puedes descansar. No porque ya tengas todo lo que anhelas, sino porque sabes que estás en el centro de su voluntad. Y allí, hermano, hermana, hay plenitud de gozo. Manifestar en el Señor no es repetir frases ni imaginar escenarios, es vivir conforme a su palabra, confiar en sus tiempos y saber que su plan es perfecto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. Por eso no temas al retraso, no temas al silencio, porque Dios no llega tarde. Él llega justo cuando tu corazón está listo para recibir lo que ha preparado para ti. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias expectativas, cuando soltamos ese control humano que tantas veces nos esclaviza, encontramos una libertad interior que solo puede venir del Señor. No se trata de no tener metas ni de dejar de esforzarnos. El apóstol Pablo escribió a los colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El problema no está en tener sueños, sino en hacer de esos sueños nuestro Dios. Cuando nuestro gozo depende de que todo salga según nuestro plan, estamos construyendo nuestra casa sobre la arena. El Hijo de Dios camina con diligencia, sí, pero también con una paz que no depende del resultado, porque sabe que lo que está en su mano es obedecer
sembrar con fidelidad y dejar la cosecha en las manos del Señor. Esa actitud nos libera de la ansiedad, nos permite descansar incluso en medio de la incertidumbre, porque sabemos que nuestro Padre Celestial tiene el control. Como dijo el salmista, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. A veces oramos, deseamos, buscamos una respuesta y queremos que esa respuesta llegue tal como la imaginamos. Pero el peligro de ese deseo rígido es que puede convertirse en una prisión emocional. Si toda nuestra paz depende de que Dios nos conceda exactamente eso que pedimos, olvidamos que sus caminos son más altos que los nuestros. En lugar de aferrarnos a un resultado, el creyente pone su esperanza en la voluntad perfecta del Señor, sabiendo que Él da lo mejor en su tiempo. Esta confianza nos da libertad, nos permite disfrutar del proceso, sabiendo que Dios obra en cada paso. No necesitamos la sabiduría de los hombres para saber que la vida no se trata solo del destino final, sino del camino recorrido con fe. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Si centramos nuestro bienestar en lo que obtenemos, entregamos nuestra paz a lo que no podemos controlar. Pero si vivimos según los valores del reino, si andamos en obediencia, el fruto llegará cuando Dios lo determine. No hay paradoja aquí, sino verdad divina. Cuando dejamos de obsesionarnos con el resultado, abrimos espacio para la gracia. Actuamos con serenidad, con la certeza de que Dios no se olvida de los que le buscan. Disfrutar del proceso no es un lema humano, es una invitación a vivir cada día con Cristo. En vez de anticipar con temor lo que pueda pasar, aprendemos a estar presentes, a escuchar al Espíritu Santo, a obedecer su dirección. Cada paso tiene valor eterno, incluso si los demás no lo ven. Soltar el resultado no es resignación, es fe. Es decir, como Job, aunque él me mate, en él esperaré. Entender que no todo está bajo nuestro control no es debilidad, es sabiduría celestial. Las lágrimas no están prohibidas, pero el desánimo no debe gobernarnos. Si logramos lo que anhelamos, alabamos al Señor. Y si no, seguimos confiando, porque sabemos que Él es bueno. Esa es la verdadera libertad. Saber que mi valor no depende de lo que obtengo, sino de lo que soy en Cristo. Al soltar el apego, nace en nosotros una gratitud profunda. A veces lo que esperábamos no llega, pero llega algo mejor, algo que Dios preparó con amor. Nuestra visión es limitada, pero su plan es perfecto. Cuando dejamos de aferrarnos, Dios puede hacer más de lo que pedimos o entendemos. Al no insistir en una sola forma de bendición, nos abrimos a las maravillas del cielo. Esa libertad no es frialdad emocional, es madurez espiritual. Nos protege del dolor innecesario y nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero que tomes una decisión en tu corazón. No porque lo diga un hombre, sino porque el Espíritu te ha hablado. Escribe en tu interior con tinta de fe: a partir de hoy, mi única opción es confiar en Cristo. Y si lo deseas, compártelo con otros. Sé testigo de que estás caminando con aquel que no falla. Porque el cambio verdadero comienza cuando dejamos que Él tome el timón. Y cada paso, por pequeño que sea, cuenta en su reino. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que formes parte de esta comunidad de fe. Dale me gusta a este video si crees que Dios ha sembrado algo nuevo en tu vida hoy. Escribe en los comentarios una palabra de fe, una oración, o simplemente comparte lo que el Señor te ha mostrado en este tiempo.
Y no olvides suscribirte al canal para seguir caminando juntos, paso a paso, en la dirección que Dios nos marque. Porque aquí no seguimos una fórmula, seguimos a Cristo, y cada nuevo video es una oportunidad más para crecer en Él. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo mensaje.